Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, un canal de opinión de compromiso con la patria, con la educación, con los valores y los principios, por la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Estamos conversando con el maestro Faustino Collado, con la agradable compañía de don Aristóteles Poncerrate, un conpueblano, un hombre del arte y la cultura, maestro también, abordando temas de fondo, temas de interés en lo que la prensa ordinaria y los comunicadores no se detienen a verlo en esa cotidianidad, porque implica de alguna manera, aún con el análisis más riguroso, como lo viene haciendo el maestro Faustino Collado, un metodólogo de primer nivel en la República Dominicana en las investigaciones de carácter económico y social y política, por supuesto, implica rozar de alguna manera esos intereses. Y eso no le interesa o no es materia de análisis, de comentario en el día a día por parte de los medios de comunicación. Bueno, es natural, están en manos de ellos mismos, entonces tienen vedado tocarlos como tal. Somos primero un canal alternativo, diferente, un canal pequeño, modesto, y nosotros mismos como espacio, somos una voz diferente, contestataria, alternativa y de patria, lo abordamos sin ningún tapujo. Por supuesto, cuando tenemos un invitado, lo abordamos en la medida en que el invitado entienda que debe abordarlo. Ya cuando nos corresponde a nosotros como productores del programa y conductores del mismo, asumir la responsabilidad más crudamente, pues así lo hacemos. Adelante, Poncerrate. Gracias, don Alfonso. Antes de que el maestro Collado pase a otra parte del tema de análisis de la concentración de capitales, antes de que salga del problema de las frecuencias, noté que no mencionó el caso del Canal 7 y su judicialización y el proceso como fue adjudicado el Canal 7. No, porque ese es otro tema. Collado, antes de que entre te comento, hay muchas personas conectadas. Manuel Cuevas te saluda, Manuel Cuevas hijo. La maestra Paula Xiomara Méndez comenta lo siguiente: buenos días, mis queridos hermanos. Maestro Collado, hay un planteamiento importante cuando usted habla del avance del capitalismo y de nuevos grupos que surgen con fuerza, comprando medios y a lo mejor personas. Ojalá fuera posible indagar de dónde provienen esos recursos. Ahora que estamos teniendo una probadita de lo que es justicia, uno se hace ilusiones. Bueno, ese es un comentario que está ahí, Collado, y saludos de mucha gente que está en sintonía con nosotros en este momento, incluidos amigos y amigas desde Colombia. Adelante, sí. Collado. Es un tema interesante, de dónde surgen los recursos. Si se hace una investigación en República Dominicana, la principal fuente de acumulación de los grupos privados es el dinero público, es el dinero del Estado, que fue la principal fuente de acumulación del principal grupo económico de República Dominicana, que son los Vicini. El bisabuelo Vicini, italiano, desde 1854-60, se hizo multimillonario prestándole al Estado, prestándole a BAE, a Lilis y etcétera. En el caso del Grupo Estrella, ha sido un constructor principalmente del Estado. Es el co-constructor de Punta Catalina. En mis cálculos, de una inversión de cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, más de 150.000 millones de pesos. De manera que esa es la fuente principal de acumulación de estos grupos, la riqueza pública, el Estado dominicano. Con relación al grupo 7, al canal 7, podemos tratarlo como la fuente ilícita de propiedad, porque esa es una fuente ilícita, esa es una propiedad pública que el Banco Central
pasa a ser dueño por incautación luego de la quiebra de Bancrédito, propiedad de los pelleranos, y luego por unas transacciones que Narciso Isa Conde ha explicitado en reiteradas ocasiones y lo ha llevado hasta la justicia, donde está implicado el grupo de los Bonetti, pues pasa a ser propiedad privada. Pero yo no lo incluí dentro de los grupos porque ese no es un grupo grande, al menos todavía. Es un grupo que tiene 2 canales solamente, el 7 y el 21. Entonces, no es un grupo grande, por eso no lo incluí como uno de los principales grupos del fenómeno de la concentración en República Dominicana. Pero es válida la observación de Ponserrate en el sentido del origen ilícito de ese grupo. Entonces, Alfonso y Ponserrate, el fenómeno de la concentración de la propiedad en sentido general en el capitalismo tiene varios efectos. Contrariamente, ahí hago una observación que podemos discutir, Alfonso. El desarrollo del capitalismo no necesariamente genera más pobreza. No necesariamente genera más pobreza. Lo que sí es seguro que genera más desigualdad. Entonces, la concentración en República Dominicana está generando más desigualdad. No solo para los de abajo, sino para los sectores medios. Segundo efecto de la concentración del capital. La concentración del capital concentra la política. También en pocos grupos políticos. Y al concentrar la política en pocos grupos políticos, a veces en uno solo, como fue el PLD, que concentró todos los poderes, eso entonces limita las libertades públicas, limita la democracia en cualquiera de sus formas. Y evidentemente va en contra de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos. Porque el poder económico lleva a la concentración del poder político. Y eso es negativo para cualquier sociedad. Tercero, en el caso de la concentración de los medios de comunicación, entonces es un riesgo para las libertades públicas, porque hay una concentración de la información en 2 o 3 grupos, una concentración de la información. Imagínate que el grupo Corripio mande una línea informativa en sus 4 periódicos que tiene, en sus 3 plantas televisoras que tiene. ¿Cómo va a influir eso en la sociedad dominicana? O sea, es una influencia extraordinaria sobre la sociedad. Y no solo política, sino ideológica, cultural. Porque la línea informativa, la línea programática, los programas, los tipos de producciones que se hacen ahí, que son, en el caso del 11, por ejemplo, son básicamente telenovelas que idiotizan a la población. Es decir, que esa línea informativa incluye la música, incluye las películas, incluye la producción televisiva en general, conforma una influencia ideológica que normalmente es negativa, porque podría ser positiva, pero normalmente es negativa en el sentido de que no educa críticamente a la población. Por supuesto que hoy día, ustedes me dirían que hoy día eso es muy difícil
es más difícil la manipulación desde los grupos de comunicación concentrados, porque la tecnología hoy facilita la descentralización de la comunicación. Es decir, por las llamadas redes sociales, los programas alternativos que existen, como es el caso de ustedes, que ustedes hacen este programa en un canal de cable, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos viendo ¿por cuáles medios, Alfonso, nos estamos viendo? Son varios. Varios, ¿verdad? Desde YouTube, varias plataformas y un canal en Estados Unidos. Entonces, hay una descentralización que no podríamos decir que compite con la concentración de los medios de comunicación, y por eso el valor accionario, el valor patrimonial de los medios de comunicación tradicionales ha disminuido. Y por eso entiendo que Corripio, que yo lo señalo en mi artículo, gerencialmente hace un movimiento de administración donde sus 4 periódicos pasan a ser impresos en una sola impresora, y sus 4 periódicos pasan a ser gerenciados por un solo administrador. Es decir, un asunto de costo, de ahorro de costo. Pero al mismo tiempo que ese proceso de ahorro de costo lleva al proceso de unificación accionaria, y entonces hay que ver cómo crece ese capital, porque al unificarse, varias empresas crece accionariamente, aunque el valor de mercado es otra cosa, pero crece accionariamente. Maestro Collado, escuchándole me surgen una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, acabo de leer en la prensa hoy que el economista Miguel Seara Hatton, de acuerdo a las alianzas público-privadas que implementó el gobierno de Luis Abinader, habla que en el año que ha transcurrido, el 95% de la inversión ha sido de la empresa privada, y que el capital del Estado solo ha sido un 5%, y que en esa razón es que está la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica que exhibe el país. Y escuchándole a usted con el asunto de la concentración de los oligopolios, ¿cómo se percibe eso a nivel de la administración de la cosa pública? Bueno, ahí Miguel Seara Hatton, el amigo Seara Hatton, está haciendo una jugareta dialéctica, porque la baja inversión pública es por deficiencia de gestión administrativa de este gobierno, porque ellos planificaron inicialmente 90.000 millones de pesos de inversión de capital, la aprobaron en el 2020 para el 2021, y no fueron capaces de ejecutarlo. Entonces la inversión pública ha bajado, no porque no estaba presupuestada, sino porque la que estaba presupuestada, que es poca en relación a la inversión corriente, ese es otro tema, pero no ejecutaron esa inversión pública.
Y entonces, al no ejecutar la inversión pública, la inversión privada aumenta. Y lo segundo es que si bien la inversión pública no ha sido amplia, pero la inversión corriente sí. O sea, el principal consumidor y gastador, la principal empresa de República Dominicana es el Estado, con 630,000 empleados, de la principal empresa. Y con las inversiones, con las diferentes gastos sociales que tiene, un presupuesto de $1 billón de $1 billón de pesos, poco más de $1 billón de pesos, supera por mucho a esa inversión privada. O sea que Miguel Seara Amhato solamente habló de la inversión, pero si hablamos del gasto total, el Estado va a ser el principal dinamizador de la economía dominicana. Pero es bueno que haya inversión privada. Lo que pasa es que esa inversión privada, y aquí entramos en lo que decía Alfonso, no genera desarrollo social. Por ejemplo, el sector de zona franca, que es uno de los que más ha crecido junto con la construcción, alrededor de un 20-22%. Cuando tú vas al sector de zona franca, pagando 3.500 pesos semanal, es decir, que no llega a 15.000 pesos mensual, que es la tercera parte de la canasta familiar. Entonces, esa inversión nueva en zona franca, donde se han instalado más de 20 empresas, esa inversión de zona franca sí genera pobreza, como decía Alfonso. Entonces, ¿cuál es la ganancia realmente que tiene la sociedad dominicana con estas nuevas inversiones? Y ahora hubo un aumento en el Comité Nacional del Salario, un aumento salarial en la zona franca, ¿de cuánto? De 700 pesos. Y el cálculo que yo he hecho en un trabajo de investigación que estoy haciendo es que, y son datos del Banco Central, la quinta parte del salario de ingresos de un trabajador común en la República Dominicana se va en transporte. Se va en transporte, la quinta parte, el 20%. Wow. O sea que ese aumento de son... Sí, adelante, Collado. No, que confirmo lo que tú dices, que en varios sectores de República Dominicana el desarrollo capitalista genera pobreza. Bueno, vamos a una breve pausa. Vamos a continuar con el tema y la perspectiva para este 2022 a partir de ese marco del cual Faustino Collado hace una imagen o una radiografía, y del propio discurso y las posiciones del gobierno y lo que dice el gran maquillador de cifras en la República Dominicana, don Valdés Alviso. Vamos a la pausa, señor director. Retornamos con Collado y con Serrano. Pausamos.